Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Estamos alegres, hermanos, porque estamos en la presencia del Señor. Cuando nos reunimos a honrar y glorificar su santo nombre. Este es el día donde muchos se reúnen para celebrar. Cada quien tiene su motivo, razón, pero nosotros tenemos una más grande, ¿verdad? Así es que vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al 20. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje de esperanza, por este mensaje de regocijo, por este mensaje, Señor, de adoración y de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, Señor. Que este mensaje venga a edificar a tu pueblo, a la iglesia, al Israel espiritual, mi Dios. Y aquellos que no te han conocido, Señor, que se den la oportunidad, Señor, que este mensaje llegue a muchas personas más, Señor, a través de este medio, Señor, para que tu palabra, Señor, caiga en esa tierra que está necesitada, esa tierra que está sedienta, esas almas que tienen hambre y sed de justicia, esos que viven en tinieblas, Señor, como un día nosotros vivíamos, y ahora, Señor, vengan y conozcan a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no hay ninguno como Él, no hay otro, Señor. Gracias por eso, Señor, que alabamos y santificamos tu santo nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor. Edifica tu iglesia, Señor, con el poder de tu palabra a través del Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. El tema de este mensaje, mis hermanos, es el regalo más valioso. El regalo más valioso. ¿Por qué? Ahora en día, mis hermanos, alrededor del mundo, muchos se están reuniendo y ocupan esta ocasión para celebrar, para tener fiestas, para reunirse en familias, y tienen razones por el cual agradecer, mis hermanos, los unos a los otros, y se hacen regalos, depende de la capacidad de valor, para sentirse bien unos con otros. Y cada quien espera, mis hermanos, recibir algo, otros esperan dar. Se escucha de personas que ahora en día, por no poder dar, sufren depresión, sufren tristezas. Hay algunos que aún se quitan la vida
porque entran en ese ambiente, mis hermanos, las campañas de comercialización en la televisión, impulsan a la gente a meterse en compromisos económicos para poder dar y sentirse bien y poder sentirse aceptados y bien recibidos, mis hermanos. ¿Y por qué el tema del regalo más valioso? Porque aunque en ningún calendario se encuentra la fecha del nacimiento de Jesús, literalmente en la Biblia, lo que sí está claro es que Él nació un día, pero los calendarios establecidos, el calendario gregoriano que se sigue, ellos establecieron el 25 de este mes, el nacimiento de Jesús. Pero mis hermanos, la Biblia habla de que nació el Salvador. Y nosotros lo celebramos no solo este día, sino que todos los días, porque vino a nacer ese niño. Y vemos de que la historia cuenta acá, mis hermanos, de que habían pastores que comúnmente cuidaban los rebaños en ese tiempo. Por eso se cree de que quizás posiblemente haya sido entre el mes de junio y quizás octubre de la temporada que digamos en los tiempos actuales acá. Pero cuando es entre verano y mis hermanos, en la temporada donde toda la hierba está creciendo y los animales de campo se alimentan, los pastores los velaban en ese tiempo, cuidando de qué, de alimentarlas y para que el rebaño estuviera protegido, mis hermanos, que no se los comiese ningún animal. Y mis hermanos, vemos de que ellos los guardaban con celo, con cuidado, porque era lo que ellos tenían como sentido de valor. Pero vemos de que ellos, cuando estaban en esa vigilancia, mis hermanos, cuidando lo más valioso que ellos tenían para sobrevivir, o sus negocios, mis hermanos, sus empresas, pero vemos que mientras ellos hacían eso, qué experiencia más hermosa de haber sucedido cuando dice en el versículo, mis hermanos, 9, que aquí que se les presentó un ángel del Señor. Mire, no dice el ángel del Señor, un ángel del Señor, un enviado del Señor se les presentó, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó, el resplandor, y ese resplandor era el Espíritu Santo, mis hermanos, y tuvieron gran temor, algo que ellos nunca habían visto, mis hermanos. El nacimiento de Jesús, mis hermanos, estaba sucediendo. El nacimiento de Jesús, mis hermanos, había sido anunciado ya por el profeta Isaías. Mis hermanos, 740 años antes que Cristo naciese, el profeta Isaías había dicho en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y él es el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, este libro conocido como el profeta evangélico, otros le llaman el quinto evangelio, porque anuncia del nacimiento que iba a haber del Hijo de Dios. También hay otro versículo donde dice él, porque una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Señor Emmanuel. Mis hermanos, vemos de que el profeta estaba anunciando que lo que iba a suceder de Jesucristo, el Rey de Reyes. Mis hermanos, es bien importante saber y por qué nosotros lo celebramos y por qué sobre todas las cosas debe de ser así. Todos sabemos que en este mundo, en este planeta Tierra, mis hermanos, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y todos sabemos lo que pasó en el huerto del Edén. Ellos voluntariamente decidieron desobedecer a Dios, murieron espiritualmente y nosotros heredamos esa muerte. Pero era necesario, mis hermanos, que el hombre fuese reconciliado con Cristo a través que Dios Padre enviara a su Hijo a nacer y luego a morir por nuestros pecados. En el mismo capítulo 3 de Génesis dice, cuando Dios le dice a la serpiente que la mujer de la simiente de la mujer iba a nacer el Mesías, el Hijo de Dios, el cual le dice a la serpiente: ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. La guerra entre Dios, mis hermanos, el Hijo de Dios y Satanás, mis hermanos, porque iba a ser vencido en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el hombre necesita a un Salvador, mis hermanos. El hombre de por sí, mis hermanos, sin Dios, nacemos, crecemos, nos reproducimos algunos y luego morimos.
Y vemos de que el hombre va dejando historia, pero luego desaparece. Algo otros no dejan historia, pero necesitábamos a un hombre 100% justo, 100% perfecto, pero no la había en la tierra. Y recuérdese de que Él viene a ser, dice, la palabra del Señor dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Los reyes existieron y aún existen, pero luego mueren, mis hermanos, y dejan de ser. Pero el Rey de reyes, Jesucristo, mis hermanos, Él reina, Él reinaba, reina y reinará para siempre, mis hermanos. También existieron los profetas, mis hermanos, los hombres de Dios. Cumplieron su tarea de llevar el evangelio en sus tiempos presentes. Y luego, mis hermanos, murieron. Pero Jesucristo es el profeta de profetas también. El enviado de Dios, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. También en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: saldrá de la vara del tronco de Isaí, del vástago retoñará, y reposará sobre él el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y el espíritu de conocimiento y temor a Jehová, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos el pueblo de Dios. Tenemos al ganador, tenemos al vencedor, tenemos al invencible, mis hermanos, el que no ha visto derrota, porque Él es vencedor y vive y reina para siempre. Entonces vemos a ese Dios poderoso, es a quien servimos nosotros. También Él es sumo sacerdote. Los sacerdotes fueron humanos, descendientes del sacerdote, mis hermanos, hermano de Moisés, Aarón, mis hermanos. Ellos eran llamados al sacerdocio exclusivamente, pero cumplían con sus tareas también, mis hermanos, y murieron. Pero Jesucristo es el sacerdote de sacerdotes, según el orden de Melquisedec, mis hermanos. El que su origen es celestial, mis hermanos, no es terrenal. El que vino, mis hermanos, por eso es bien importante, mis hermanos, entender. En el capítulo 2 de Mateo, versículo 11, quiero que veamos, mis hermanos, ese versículo, Mateo capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios. Habla la palabra del Señor sobre cómo se refiriéndose también al Mesías, al Hijo de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, hablando de estos reyes magos, dice: y al entrar, quiero que leamos el versículo 1 y 2, primero del capítulo 2 de Mateo, para que podamos entender el contexto. Y dice: y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren, y venimos a adorarle. Hemos visto su estrella, hemos visto por esa estrella que se guiaba, mis hermanos, los que medían los tiempos, las temporadas, mis hermanos. Ellos venían y dicen: hemos venido hablan, y claramente cuando dice hemos visto, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y si ellos venían a adorarle, mis hermanos, nosotros también. Por eso cantamos ahora: mi Rey de gloria, glorifícate, ¿verdad? ¿Quién es el Rey de gloria? Decíamos en la lectura bíblica: Jehová el fuerte en batalla. Dice: alzaos, oh puertas, vuestra cabeza, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Y dicen estos reyes: y hemos venido para adorarle. Miren el verso 11, dice: y al entrar a la casa vieron al niño con su madre, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mis hermanos, primeramente, ¿por qué le adoraron? Porque es el Dios. Miren, a nadie se le adora si no es Dios. Le adoraron, mis hermanos, estos hombres. Cuando lo hallaron al niño, dice, postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros. Mis hermanos, solo los reyes en aquel tiempo compartían su riqueza con otros reyes, mis hermanos. Le ofrecieron, dice, presente oro. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que reina hoy y reinará para siempre, mis hermanos. El cual, mis hermanos, es lo más hermoso y precioso. La esperanza de nosotros, el pueblo de Dios. La esperanza para el mundo que no le ha conocido. Él es el Salvador de cada uno de nosotros, mis hermanos. Le ofrecieron oro, dice, incienso, mis hermanos. El incienso, recuérdese de que eran ofrendas que se hacían también. En el Antiguo Testamento dice que
le hacían ofrendas holocausto, ofrendas de liberación, ofrendas de expiación, ofrendas de paz y ofrendas de libación. Llevaban al Dios verdadero. Y también, mis hermanos, el incienso representa que Él recibe toda la adoración. Las oraciones que el pueblo hace también suben a la presencia del Señor. Cuando recordamos, mis hermanos, que cuando los siervos de Dios presentaban sacrificio, caía la presencia del Señor y consumía ese sacrificio, como lo hizo también, mis hermanos, cuando pasó con los hijos de Adán, mis hermanos, Abel, que cayó el fuego de la presencia del Señor, porque Dios recibió el sacrificio, la ofrenda que Abel le ofrecía a Dios. Entonces vemos de que a Jesús se le ofrecían también el incienso también. También, mis hermanos, le ofrecieron mirra. La mirra, mis hermanos, lo estaba preparando a Jesús. ¿Por qué? Porque Él iba a morir, pero iban a preparar su cuerpo temporalmente, porque Él iba a resucitar. Él iba a resucitar al postrer día, mis hermanos. Y la mirra también significa el dolor, la angustia que el Hijo de Dios iba a pasar. No por Él, sino por nuestros pecados, mis hermanos. Y que ahora somos libres en Él para honra y gloria de Dios Padre. Así es de que todo tiene un significado hermoso, mis hermanos. Y vinieron de que ellos le presentaron todos esos tesoros, mis hermanos, porque ellos sabían quién era el Hijo de Dios. Ese Dios verdadero, mis hermanos. Ese Dios, mis hermanos, que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Pero volviendo, mis hermanos, a la lectura principal. Qué gozo cuando los pastores vieron eso y se manifestaron. Y le dijeron en el versículo 10 del capítulo 2. Pero les dijo el ángel: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Una noticia hermosa, mis hermanos. La noticia más hermosa, mis hermanos, para el hombre humano, para la raza humana. Por eso le decía, el regalo más grande es que a través de Jesucristo usted y yo podemos escapar del pecado, de la muerte espiritual. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es regalo, mire, es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga, este es Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Jesucristo, su muerte en la cruz, mis hermanos, somos reconciliados con Dios Padre. Por eso es el regalo, mis hermanos. Mi hermano y amigo que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje. Podemos tener todas las cosas aquí en este mundo, pero serán temporales, se van a terminar. Pero el regalo más grande que hemos recibido y que tú lo puedes recibir también se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan 3:16, mis hermanos, habla de eso también. Dios dice, Jesús hablando, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, dice el 17, el Hijo mandó al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire qué regalo más hermoso. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Que Dios ese regalo a su único Hijo, mis hermanos. Representación, mis hermanos. Que el hombre por sí mismo no nos podíamos reconciliar con Dios Padre, porque el pecado nos separaba. Mi hermano y amigo, el regalo más grande que tenemos ahora en día y que se nos puede ofrecer se llama Jesucristo, el Salvador, que nos ofrece salud espiritual, salvación espiritual, para que el hombre sea reconciliado con Dios y tengamos vida eterna, no una vida temporal, no una vida momentánea, sino que por toda la eternidad. Por eso para el pueblo de Israel era un gozo que viniera ese libertador, mis hermanos. Oh, gloria a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el libro de Lucas vemos de que los pastores se sorprendieron a ver la historia, mis hermanos, lo que estaba sucediendo en ese momento cuando se manifestó el poder del Espíritu Santo. Ellos sintieron temor de lo que estaba sucediendo, pero venía la esperanza de ellos, mi Dios. El Dios había enviado a su Hijo. Y dice en el verso 11 del capítulo 2 de Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Sabe por qué en la ciudad de David?
porque David fue el primer rey establecido, permitido por Dios. No, Saúl fue el primero, mis hermanos, pero David era, dice, conforme al corazón de Dios. Aquel que le agradó a Dios. Hubieron incluso después de David, Salomón y muchos reyes más, pero nadie como David. Por eso la palabra del Señor lo recalca, que él viene como hombre del linaje de reyes, porque él será rey y un día se reinará para siempre en este mundo, mis hermanos, según el orden de Dios Padre. Por eso él se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el regalo, mis hermanos, que Dios Padre nos ofrece. El mundo nos ofrece muchas cosas. Estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora, mis hermanos, como iglesia hemos sido perdonados. Cristo nos ofrece una salvación tan grande, la cual debemos de luchar a diario para mantenerla, porque sin Él no había esperanza. Esa es la noticia más grande, mis hermanos, que ha nacido un Salvador. Quiere decir, mis hermanos, que cuando no nace es porque no hay esperanza. Aquí nació su esperanza, mi hermano. Mi amigo que nos escucha, aquí nació su esperanza también, de que sus pecados sean perdonados, de que su vida sea cambiada, de que su vida sea transformada a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Nada más nos resta aceptarle, recibirle, reconocer que somos pecadores, que estamos muertos en el pecado, vivos en la carne, pero muertos espiritualmente, y necesitamos ese Salvador. Ahora es importante, mi hermano y amigo, que ese Salvador no solo haya nacido como personaje acá, sino que tú y yo le abramos el corazón para que Él nazca en nuestra vida, para que Él reine, como Él reinó en esta tierra, pero Él quiere como hombre, como Dios quiere reinar en tu corazón, quiere reinar en tu alma, quiere reinar en todo tu ser completamente. Así es de que es tiempo que el regalo, no importa si tienes cosas hoy materiales, no importa si tienes mucho o poco, lo importante es que te preguntes, mi hermano y amigo, la relación con Dios es buena. La relación con el Señor, si Él viniera en esta hora, si partiéramos de esta tierra, vamos a morar con Él. Entonces nuestro regalo más grande se llama Jesucristo, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y vemos de que ellos se sorprendieron. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. La palabra lo dice todo: Salvador. No había manera que el hombre fuese salvo, rescatado de la muerte espiritual, mis hermanos. Pero Cristo lo hizo, mis hermanos. Cristo se humilló por amor a cada uno de nosotros. Cristo llevó el pecado. Isaías 53 habla y dice que por su llaga fuimos todos curados, dice, mis hermanos. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga todos fuimos curados. Del capítulo 53 habla de la historia que Cristo iba a venir a hacer un día, literalmente, a esta tierra y morir en esa cruz, mis hermanos. Y se cumple cuando Él viene y nace ahora acá, mis hermanos, no para darse gloria a Él, aunque era rey, aunque era Dios, mis hermanos, no pidió la gloria. Él, cuando mencionaba de Él mismo, decía el Hijo del Hombre, y Él decía que Él no venía, mis hermanos, a hablar de la gloria de Él, sino que la del Padre. Y vemos que en el versículo 12, aquí del capítulo 2 de Lucas, el ángel le sigue diciendo en el verso 12: y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice el verso 13: y repentinamente apareció el ángel, dice, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Solo a un rey trae, hermano, un séquito. Solo a Dios se le da alabanza. Solo a Dios se le da exaltación. Y mire, si aparecieron de repente, aparecieron ángeles, mis hermanos, celestiales, que alababan a Dios y decían en el verso 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Mire, buena voluntad para con los hombres. Sabe que solo Dios se merece la honra y la gloria, la adoración y la exaltación. Por eso el pueblo debemos de darle la alabanza y la adoración a Él, porque Él solo se la merece. No a nosotros mismos los humanos, porque somos mortales. Pero hay un Dios que traspasó los cielos, mis hermanos. Murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y intercede por nosotros. Entonces vemos que a Él le daban la honra y la gloria. Y dice: y buena voluntad para con los hombres.
¿Sabe que hay otras versiones que dice por ahí? Y para los hombres de buena voluntad. Y para mí eso es mal dicho porque por la naturaleza de nosotros no hay buena voluntad. Jesús dijo, no hay ninguno bueno, dice la palabra del Señor. Dice, para los hombres de buena voluntad no. Dice, y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad viene de Dios. Amén. El amor viene de Dios, mis hermanos. La sinceridad viene de Dios. Si hay algo bueno en el pueblo del Señor, no viene de nosotros mismos. Viene del poder del Espíritu Santo. A través de la bendita palabra del Señor. Y vemos que los ángeles glorificaban, mis hermanos. Esa hueste, ese séquito, mis hermanos, de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Así que mis hermanos, tu paz y mi paz viene de Jesucristo. Amén. Esa tranquilidad, esa felicidad, esa satisfacción, mis hermanos, solo viene de Jesucristo. Ese sentido de razón. Si ese amor y ese deleite no viene de Cristo, es algo momentáneo, es algo pasadero. Hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos, mis hermanos. Pero Jesucristo, su amor permanece para siempre. Su obra redentora en la cruz fue perfecta y duradera, el cual reina y vive para siempre. Y decir, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, para el que se acerca, para el que se arrepiente de sus pecados. Mi hermano y amigo, si usted y yo no tenemos la capacidad de reconocer que éramos pecadores y que la obra redentora de cruz es quien perdona nuestros pecados, mis hermanos, sería en vano la obra de Él. Pero si yo no lo recibo, si tú no le escuchas, también de igual manera, habrán otros que alcanzarán este plan perfecto. Y un día el ser humano, el que rechazó este plan, sufrirá, se lamentará, pero será demasiado tarde. Así es de que si el mundo celebra de muchas maneras, cuanto más nosotros celebramos porque Él murió, no solo nació, sino que murió por nuestro pecado y Él vive en nuestros corazones. Amén. La pregunta, ¿tú lo has recibido como ese regalo? ¿Le has abierto su corazón? Hermano y amigo, está abierto el corazón nuestro para que Cristo reine. El regalo que es sobre todos los regalos. Ese regalo que es eterno, imperecedero, mis hermanos. Siempre va a ser eterno, mis hermanos, para con nosotros. Gloria a Dios. Y dice, sucedió que cuando los ángeles subieron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos hasta Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastores, mis hermanos, abandonaron sus tareas que estaban haciendo y fueron a dar ese mensaje. Pasemos. Ahora, si Cristo ha nacido en nosotros, no nos podemos quedar con ese regalo. Tenemos que compartirlo, tenemos que anunciarlo, mis hermanos, que hay un Salvador, que hay esperanza, que hay paz, pero solo viene en Cristo Jesús, que hay sanidad no solo física, hay sanidad divina, hay esperanza para este mundo que está en convulsión, mis hermanos, las guerras, los problemas. El mundo ha perdido, el ser humano ha perdido el control de todo. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo con sus propias fuerzas y han olvidado al Creador de Dios, del universo, a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, la única esperanza, el Salvador, quien redimió nuestra vida y nos perdonó nuestros pecados. Y vemos de que los pastores fueron, mis hermanos, a asesorarse lo que había sucedido y a dar la noticia, mis hermanos. Y vinieron, dice el verso 16, pues apresuradamente, mis hermanos. Ellos fueron, que escucharon la voz, esos ángeles que glorificaban el nombre del Señor. Había sucedido un evento que nunca había sucedido antes ni sucedió después para ellos, mis hermanos. La gloria de Dios se manifestó, ese resplandor, imaginémonos ese momento, esa luz brillante ahí, hermano, esa luz. Jesús es luz, Él es vida, Él es esperanza, mis hermanos. Entonces esa luz que permanece para siempre. Ellos se manifestaron y se gozaron, se asustaron físicamente, pero por eso el ángel les dijo que no temieran, mis hermanos, que en Cristo no debe haber temor, mis hermanos. Y se apresuraron ellos. Y vemos que dice en el verso 17, verso 16, y vinieron apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. No era mentira, era verdad, mis hermanos. Y al verlo dieron a conocerlo, lo que decían.
lo que habían dicho acerca del niño, no se quedaron con esa noticia secreta, anunciaron que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores en la ciudad de David, mis hermanos. Mis hermanos, si Cristo nació en nuestros corazones, debemos de dar a demostrar que Cristo ha cambiado nuestro entorno. Somos diferentes y que Él quiere alcanzar a todo ser humano que vive en este planeta Tierra, y ese debe ser nuestro deseo, interceder por los que están perdidos para que vengan a los pies de Cristo, mis hermanos. Y dice, vemos de que dieron, de que el verso 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 18, y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les habían dicho. O sea que la gente fueron a confirmar ese acontecimiento, y todos glorificaron el nombre del Señor. Aunque Israel como pueblo buscaban un líder que los libertara de los opresores de las demás naciones en torno, pero Cristo no solo vino para hacer la vida más fácil humanamente, sino que Él vino para sacarlos del pecado, de la muerte espiritual, no solo al pueblo judío, mis hermanos, sino también a cada uno de nosotros, mis hermanos, que estábamos alejados de Dios. Estábamos, mis hermanos, en la muerte espiritual. Gloria a Dios. Entonces ahora vemos que Cristo se manifestó de esa manera. En el capítulo 2, siempre ahí, y en el versículo 32 dice revelación, dice que Jesús venía a hacer, dice, revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces vemos de que aquí viene el plan perfecto, no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros, de lo que Cristo iba a venir a hacer. Esto es cuando Simeón lo presenta, mis hermanos, que Dios lo llevan a presentar a Jesús al templo, y se le dice a este hombre de que Dios le había dicho en el Espíritu que él no iba a ver la muerte de él hasta que no viera al Salvador, al libertador de Israel. Y él, cuando lo presenta, dicen sus palabras ahí en la oración, lo que Jesús iba a hacer, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esa es una parte bien hermosa, mis hermanos, donde habla, incluso él dice, sigue diciendo que una espada traspasará su costado, mis hermanos. Pero vemos de que se iba a ser para levantamiento de muchos y caimiento de muchos, porque Jesús iba a hacer la diferencia, mis hermanos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Dios. Y volviendo, mis hermanos, al capítulo 2, versículo 19, dice, mire qué lindo, la madre, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, humildemente. Había sido un honor para ella, un privilegio, que en su corazón hubiese nacido el Hijo de Dios. En su corazón, dice, y volvieron los pastores glorificando, mire, y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. No se les había mentido, se había cumplido que había nacido ese Salvador. Mi hermano y amigo, Cristo reina en tu corazón. Tú dirás, no sé qué regalo voy a recibir. Abre tu corazón y recibe a Cristo. Amén. Él es la respuesta a todas tus necesidades, a todas tus inquietudes. Podemos ganar las cosas, todas las cosas de este mundo, las materiales, nos servirán cuando estemos aquí, pero un día estaremos delante de nuestro Creador y nos dirá, ¿por qué no abrimos el corazón? ¿Por qué nos negamos a Él? Y si al contrario nos puede hacer falta todas las cosas de este mundo, pero si Cristo reina en tu corazón y en el mío, mi hermano y amigo, hemos ganado lo más hermoso, lo más precioso. A Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al regalo más precioso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga. Aleluya.